Hola aficionados al detailing, en este vídeo vamos a poner a prueba estos dos pulimentos, CarPro Ultra Cut y la voz cosmética Audace. Estos pulimentos son de alto corte, como podemos ver aquí, tiene un corte de 10 y un brillo de 5, aunque el brillo siempre es subjetivo, ya que depende del que lo use. Este no lo pone, pero la página web también pone 10.5. Con los pulimentos de alto corte vamos a conseguir una corrección de pintura mucho más rápido, pero depende del usuario, de la práctica que tenga y del nivel que tenga puliendo. Siempre hay que tener cuidado con estos pulimentos, ya que podemos hacer un destrozo bueno en la pintura. Estos pulimentos se podrían comparar con el Spitzer 5000 o el Mencerna 300 y los vamos a poner a prueba de una forma extrema, ya que este nos pone que tiene un corte que es capaz de eliminar marcas de hasta lija 1200 y este nos pone que es capaz de quitar hasta lija 1000. Vamos a hacer la prueba, vamos a lijar el capó completo con una lija 1200 y pondremos a prueba el corte de cada uno, la facilidad de uso de cada uno, la facilidad de eliminar restos de pulimento, el polvo que crea cada uno, la lubricación de cada producto y lo vamos a poner a prueba con dos discos de lana usados los dos, con una pulidora rotativa y un par de microfibras limpias. Como se puede ver, el capó está muy sucio y marcas tiene bastantes, así que como se descontaminó hace poco, solo lo limpiaremos en seco y nos pondremos con la prueba. Ya estaría limpio y ahora vamos a proceder a lijarlo con lija 1200. Y para ello vamos a usar esta lija de la marca 3M de esponja, que nos va a facilitar mucho el proceso de lijado. Ya hemos terminado el proceso de lijado. Como se puede ver, el coche ya nos refleja, está súper arañado. Y ahora delimitaremos la zona y haremos la prueba. Con los dos compuestos vamos a hacer las mismas pasadas en cada trozo. Vamos a coger zonas de 40 por 40 más o menos, en las que realizaremos una pasada para repartir productos. Luego realizaremos 4 pasadas de pulido y acabaremos con una de espacio para intentar crear la menor cantidad de hologramas posible. Aquí en el lado de la derecha usaremos primero el Audace, echaremos 4 pegotes de pulimento generosa. Y como digo, repartiremos a velocidad 1, 4 pasadas a velocidad 3, que serían unas 1500 vueltas, y acabaremos otra vez con velocidad 1, un par de pasadas, para evitar que nos salgan hologramas. Este es el resultado con una pasada. Como se puede observar, todavía quedan marcas, pero fíjate qué brillo y qué cantidad de marcas hemos quitado, de 1200. De aquí partimos. Ahora vamos a hacer la prueba en el otro lado con el Ultra Cut y a ver qué conseguimos. Este se nota mucho más líquido que el otro era más pastoso. Vamos a ver en la práctica qué diferencia tiene.
Este es el resultado de una pasada de Ultracat. Más o menos la corrección es la misma, aunque una diferencia muy significativa es que este trozo a la vista refleja un poco mejor y el color está como más levantado. Con el Audace hemos podido dar las 4 pasadas tranquilamente y aún quedaba pulimento para seguir pasando, mientras que con el Ultracat en la segunda pasada ya prácticamente nos habíamos quedado sin pulimento de polvo generado. Esto es lo que ha podido crear el Ultracat, mientras que este es el que ha provocado el Audace. Y bueno, ahora vamos a repasar el capó completo, cada uno con su pulimento, y vamos a ver los resultados y diferencias. Como podemos ver, la corrección es muy buena en ambos casos, aunque en mi punto de vista el CarPro ha eliminado más marcas que el Audace. Por aquí todavía deberíamos de repetir, ya que quedan marcas. Fíjate de dónde partimos. En el CarPro llevo un rato mirando, no consigo encontrar ningún holograma. Con el último paso de control de hologramas, el que hacemos a velocidad mínima un par de veces, hemos conseguido que no haya, o que por lo menos con esta linterna no lo veamos, que puede ser que al sol sí. Pero con Audace aquí podemos ver que tiene holograma y muchas más marcas que con el CarPro. Vamos a terminar de pulir el capó para quitar esta raya y os diré mi opinión acerca de estos dos productos. Este es el resultado final. Prácticamente hemos conseguido eliminar el 99% de los defectos que traía la pintura. Realmente me han impresionado mucho los dos pulimentos, aunque uno más que el otro. En definitiva, como habéis visto en el vídeo, el Ultracat es mucho más líquido que el Audace, y aun siendo mucho más líquido, a la segunda o tercera pasada ya no nos quedaba pulimento, mientras que el Audace era más pastoso. Hemos dado 4 pasadas y podíamos haber llegado hasta la sexta o la séptima, ya que todavía quedaba mucho pulimento. Los dos tienen un corte altísimo, como habéis podido ver, para ser lija 1200, aunque este tiene algo en especial, que a la primera pasada ya se veía perfectamente cómo había eliminado más del 50 o 60% de las marcas en una sola pasada. Y cuando digo una pasada es una pasada. La opinión es orientativa, ya que solo se ha usado una vez, y en el barniz este, que es más bien tirando a blando, en un barniz más duro puede ser que este no funcionase tan bien como con este. Si habéis visto el vídeo completo, habréis visto que la segunda pasada la he hecho echándole agua al pad de pulido para mejorar la lubricación y que no durase más el pulimento, y la verdad que ha ido fenomenal. No con este, porque cuando le echábamos el agua para humedecer un poco se hacía pasta y se nos quedaba la pulidora pegada. El resultado que han dejado los dos es buenísimo. Como habéis visto, este no ha dejado ningún holograma, y eso que tiene un corte altísimo. Este ha dejado solo un trozo de holograma y puede haber sido culpa mía de no haber hecho el paso de control de holograma bien, que es lo más seguro. Y con el resultado que hemos tenido con estos dos pulimentos, realmente nos podemos ahorrar el paso de pulido, el intermedio, y pasar directamente al acabado, con lo que vamos a ahorrar mucho tiempo y dinero. De nota de 0 al 10, a Audace le doy un 7, porque pese a poner que quita marca de lija 1000, para eliminar la marca de la lija 1200 no ha costado pasarlo 3 veces. Y al Ultracat le doy un 8,
ya que pone que quita marcas de lija 1200 y es real, ya que solo hemos necesitado 2 pasadas con este. El corte es súper rápido, ya que como digo, en una sola pasada ya veías como había eliminado mínimo el 50% de las marcas de la lija. De hologramas no vamos a hablar mucho, ya que los hologramas salen por malos pulidos, por exceso de calor o directamente por no hacer el paso de control de hologramas, que parece una tontería pero es muy importante. La última pasada a velocidad mínima dan mínimo 2. Las dos pruebas se han realizado con discos de los malos. La corrección la hubiésemos conseguido mucho más rápido con un disco de calidad, pero en pruebas extremas es mejor usar material malo para ver lo que conseguimos. Y como podéis ver, el reflejo es increíble que hemos conseguido. Ya habéis visto de dónde partíamos y en el momento en el que estaba lijado era increíble lo rápido que se ha corregido. Aquí ya solo nos quedaría aplicar un pulimento de acabado y seguramente se le pondrá un tratamiento cerámico para cuidar el trabajo que hemos realizado. Se le puede aplicar cera, sellador, lo que se quiera, pero siempre después de pulir hay que aplicarle lo que sea que pueda cuidar lo que hemos hecho, ya que si no sería en vano. También puedo decir que la prueba que realizamos de pulido a mano, después de lijarlo con P3000 y P6000, el AUDH dejó mucho mejor resultado que el UltraCut, en la que conseguimos también una corrección súper alta. Aquí podéis verlo, esto es pulido a mano y sin pulir. Queda alguna marca como se puede ver, pero en general la corrección es súper alta. En definitiva, más o menos voy a decir lo que he percibido de cada uno de los dos compuestos y os diré al final la nota de cada uno. En el apartado polvo, Audace no hace mucho polvo, pero lo suficiente como para tener que ir quitando polvo alrededor de donde hemos estado puliendo, aún diciendo la marca que nos genera polvo. Y UltraCut prácticamente no hace nada. En corte, como habéis visto en el vídeo, UltraCut gana, ya que es capaz de quitar más marcas, el lija 1200 como bien dice la marca, y al Audace le ha costado algo más pese a decir que quita lija 1000. En el tiempo de trabajo, Audace gana, ya que es capaz de estar trabajando más del doble de tiempo que UltraCut. En la posibilidad de humedecer el pad, con Audace es más difícil, ya que hace pasta y se nos va quedando frenada, así que gana UltraCut. En espesor de pulimento, Audace gana a UltraCut, ya que al ser más pastoso es más difícil que salga pulimento despedido y manche zonas que no debería. En la facilidad de eliminar restos de pulimento, los dos empatan, ya que es súper fácil y no nos hace falta eliminado de pulimentos como Eraser o IPA. En olor, UltraCut huele mejor al trabajarlo, ya que Audace huele a quemado cuando repites varias pasadas. En reutilización del pack sin limpiarlo, UltraCut gana a Audace por mucho, ya que después de usarlo 4 veces parecía que la lana seguía muy limpia. Y en cuanto a tocar cantos adyacentes, UltraCut también gana, ya que Audace dejaba costras de pulimento quemado. Nota para UltraCut 8 de 10 y para Audace 7 de 10. Y si no tienes los medios suficientes para poder hacerlo con pulidora, aquí te voy a dejar de cómo hacerlo a mano.